Esta es la realidad en las calles de Venezuela, es la realidad de la gente que tiene que salir a diario a buscar los productos de la canasta básica, ya lo escuchaban ustedes, no lo inventamos, es lo que pasa en las calles de Venezuela. Ahora, en medio de esta crisis, lo que no cesa por parte del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, es un ataque sistemático contra los medios de comunicación, sobre todo contra los medios que hacen vida en Colombia. Esto decía Nicolás Maduro el día de ayer. Paramilitarismo y paraperiodismo, lo que hace en Colombia El Tiempo, El Espectador, Radio Caracol, Televisión Caracol, pues, RCN, NTN 24, es puro paraperiodismo, pura guerra psicológica, pura xenofobia, puro odio contra Venezuela, contra la patria de Bolívar. Antes lo hicieron contra el comandante Hugo Chávez y ahora lo hacen contra mí. Y a veces manipulan, dicen, no, Chávez era otra cosa. Ahora ellos también dicen lo mismo que la derecha aquí. No, Chávez era otra cosa. Este Maduro es insoportable. Se quitó la máscara, es un dictador. Comparan a Venezuela con Corea del Norte, tratando de ofendernos y de ofender a Corea del Norte. Nos resbala las ofensas del paraperiodismo de la oligarquía bogotana. Nicolás Maduro no solo habló del periodismo y de los medios que hacen vida en Colombia, bueno, también mencionaba a CNN el reportaje que estaba leyendo, lo tenía abierto allí en el diario que tenía en la mano. También se refirió al periodismo que se hace en Venezuela. Porque si algo, como decía el comandante Chávez, ha perdido o perdió por acción de los dueños de los medios de comunicación de la burguesía, si algo se perdió en Venezuela fue el periodismo objetivo, veraz, crítico, creativo, ¿no? Porque sencillamente empezó a hacerse periodismo de guerra, desde Globovisión, desde Venevisión, desde Televen en el año 2000, 2001, 2002. La mayoría de ellos ha rectificado, digamos, en parte, si se puede decir la palabra rectificado. Pero aquí se empezó a hacer periodismo de guerra y todavía se hace periodismo de guerra, para envenenar de odio a la gente. Bueno, en NTN 24, en lo que a nosotros respecta, se hace periodismo, simplemente periodismo, como el que hacía, o el que veían hace unos minutos con Oliver Fernández, uno de nuestros corresponsales en Venezuela. Eso es periodismo, eso es cubrir la realidad de las calles. Y en programas como este, como La Tarde, se hace periodismo crítico. Ahora, ¿qué periodismo se hace en Venezuela si no existen medios para que los periodistas se puedan expresar? Nos acompaña Gloria Cuenca, periodista, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto inmenso poder saludarla en el programa. Muchas gracias, Idania, por la oportunidad que me brinda. Realmente escuchar a Maduro requiere un ejercicio de tolerancia máximo, porque pocas veces alguien es capaz de decir tantas mentiras en tan poco tiempo y decirlas con una tranquilidad como si fuesen verdad, pensando que los que lo escuchamos somos un atajo de ignorantes y de idiotas que nos podemos tomar en serio lo que dice. Cuando él habla de periodismo de guerra, probablemente se refiere a toda la prensa que hubo en el país hasta hace muy poco, en donde se decían las verdades, mientras que el comandante supremo, hoy fallecido, se dedicaba a la prédica justamente del odio. ¿Quién fue el que dijo que había que freírle la cabeza a los adecos y a los copellanos? ¿Quién fue la persona que empezó a insistir y a hablar de que los medios eran los cuatro jinetes del apocalipsis? ¿Quién cerró a Radio Caracas Televisión, que ahora, por fortuna, la Corte Interamericana de Derechos ha hecho un mandato extraordinariamente positivo para el canal? Es decir, que Maduro, encima de toda su ignorancia y su falta de respeto hacia los periodistas, cree que los seres que estamos aquí somos unos ignorantes, desinformados y que no nos damos cuenta de lo que está haciendo.
Él es el que pretende acabar con toda la libertad de expresión. Y la pregunta de cuál periodismo se hace en Venezuela los medios oficiales no hacen periodismo. Todavía se hace periodismo en algunos medios independientes que medianamente logran subsistir frente a esta realidad que es cada vez más difícil. Lo que se hace en Venezuela es propaganda, porque todo el sistema de medios de comunicación del Estado se transformó en un sistema de propaganda, como se hace en los países de corte marxista. Aunque a él le duela la comparación con Corea del Norte, es así. Cuando se habló de hegemonía nacional, lo que se planteaba era que los periodistas dejaran de ser periodistas para transformarse en propagandistas de la supuesta nueva ideología, que es el marxismo del siglo XVIII. Ahora, profesora Gloria Cuenca, bueno, hacen propaganda por una parte y también ideologizan los medios en Venezuela porque y atacan a todo factor opositor o a todo medio independiente que decida transmitir algún tipo de información. Pasó con NTN 24. Periodismo de guerra. Guerra era lo que había en las calles de Venezuela hace un año atrás. En febrero de 2014. Claro. Guerra era lo que se estaba produciendo y era lo que NTN estaba informando en el momento que se dio la orden de que saliéramos de la parrilla de programación de las cableras en Venezuela. Es decir, toda crítica o toda información que tenga que ver con la realidad, si esa realidad va contra el gobierno bolivariano, es considerado un ataque y simplemente tiene que desaparecer. Pero mira, Idania, si es que este es un gobierno tan desvergonzado que han pretendido este señor Maduro llamar a los Estados Unidos a pedir hacer un intercambio con un preso norteamericano, si él está tan convencido de que Leopoldo López es un asesino, ¿cómo lo va a intercambiar? Como si eso fuera poco. Entonces empiezan a indigarle totalmente falsas una serie de acciones que no tienen nada que ver, porque al uno escuchar los discursos de Leopoldo López y de su gente en la salida del año pasado, 14 de febrero, uno oye permanentemente que se llama salgan a las calles pacíficamente. ¿Quién no acepta la paz? El gobierno. ¿Quién no quiere paz? El gobierno. ¿Quién siempre está permanentemente agrediendo a los ciudadanos, a los periodistas y a todos los profesionales? Pues el régimen de Maduro. Y encima de todas las calamidades que tenemos, ahora tenemos esta escasez espantosa que tiene a la gente más vulnerable, que es la gente más pobre, pasando trabajo y llegando a situaciones de hambre. Hay encuestas nutricionales en donde se habla de que hay familias que no logran comer sino una vez al día una arepa, que tú sabes lo que es una arepa, con un poquito de mayonesa, porque no tienen para hacer las 3 comidas diarias. Imagínate los niños sin leche. ¿Qué tipo de generaciones se va a formar en Venezuela después que pase este régimen y que esto termine? Nuestra situación es verdaderamente dramática. Sin embargo, tenemos muchísima fe en la voluntad del país, de la parte democrática, de salir adelante y de lograr el 6 de diciembre un importante triunfo que nos lleve a otra situación. Profesora, yo no quiero dejar o terminar la entrevista sin preguntarle en relación al planteamiento que hiciera la canciller venezolana Delcy Rodríguez a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, en relación a los medios colombianos. Es decir, para ellos desde Colombia, medios como RCN Televisión, Caracol o Radio, que cubrieron lo que fue los colombianos deportados a raíz de la crisis en frontera, eso no era más que un ataque y una manipulación. Y yo creo que se atrevieron a plantear determinado control sobre los medios, es decir,
no solo controlan los medios en Venezuela, sino que se pretende que otros países democráticos establezcan un control sobre la libre información. Efectivamente, pero como viven de incoherencia en incongruencia permanentemente, salen a ofrecerle a los refugiados sirios 20.000 puestos, que aquí los van a recibir con los brazos abiertos, y no se dan cuenta del caos que han sembrado en la frontera, con la cantidad de familias que han tenido que salir corriendo por las agresiones y las persecuciones de la Guardia Nacional Venezolana y del Ejército. El problema de este señor es que él vive en un mundo extraño en donde no cae en cuenta de cuál es nuestra realidad, de qué es lo que está pasando. Y por supuesto, si tú vives al margen de la vida, si no te das cuenta de realmente qué es lo que te rodea, sino un grupo de personas que están todo el tiempo adulándole y diciéndole que lo está haciendo muy bien, te imaginarás qué clase de situación estamos viviendo nosotros en Venezuela. Él pretende, también lo hizo en Estados Unidos, mandó a sacar un remitido de un costo altísimo en uno de los grandes periódicos del mundo, el New York Times, tratando de convencer a los norteamericanos de que él era una ovejita en este asunto con Colombia. Y, por supuesto, está muy mal visto. Este señor ha perdido totalmente el crédito en el mundo porque la gente sabe de lo que se trata y, a pesar de los pesares, la globalización, el uso de las nuevas tecnologías y todos los amplios aspectos que tenemos en este momento impiden que la gente se maneje en un mundo totalmente ignorante de lo que está pasando. Esas nuevas tecnologías son o es lo que le permite a los venezolanos informarse. El control que hay en Venezuela sobre medios de información es férreo. Usted lo ha dicho, los pocos medios que quedan, como el Nacional, por ejemplo, la televisión por cable no llega a todo el mundo. ¿Usted cree que a pesar de estos controles, los venezolanos sí se informan? Claro, claro. Y Dania, nosotros estamos en una situación terrible, pero no es comparable con la situación que se vivía en la Rusia soviética en 1988-89. Y sin embargo, el imperio comunista se acabó y el muro de Berlín lo tumbaron los alemanes. De manera que, si bien vivimos una situación difícil, no hay posibilidades de que la gente no se entere de la realidad, porque acuérdate de una cosa, la realidad nos golpea. Pueden decir que esto es una guerra económica, pero cuando vas al abasto y ves cuál es el problema, tú te das cuenta enseguida que ninguna guerra económica. Le pueden echar la culpa a los colombianos, pero ahí están, los medio mataron y los votaron, hicieron todo y seguimos iguales y peor. Entonces no encuentran argumentos porque la realidad los atropella y los pone en evidencia. Quiero darle las gracias a Gloria Cuenca, periodista, profesora de la Universidad Central de Venezuela y una referencia en temas de comunicación. Profesora, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Idania. Muchos saludos.